Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela de Montañez y antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Brasil y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En Brasil, a pesar de que los números de feminicidios indignan a la población, dado que se trata de violencia contra niñas y mujeres que podrían haberse evitado, los mismos revelan solo una parte del fenómeno de la violencia en el país. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Yasmín Neri, una adolescente cuya desaparición ocurrió el 9 de junio del año 2019 y posteriormente fue encontrada al día siguiente en una casa en la avenida Carlos Francisco Martínez. Yasmín Neri da Silva vivía en Araraquara, en el interior de Sao Paulo. A los 16 años, su vida parecía estar llena de promesas y sueños. Era hija de Waldir Neri y de su madre no se encontró información, pero se sabe que vivía con ambos padres en el Jardín Selmidei. Perdonen si no lo pronuncio bien. Quienes la conocieron la describen como una joven a la que admiraban por su compromiso, carisma, inteligencia y era muy amorosa. Yasmín era una estudiante ejemplar que tenía una beca en una escuela privada y tenía muchos planes para el futuro. Como la mayoría de los jóvenes de su edad, le encantaba pasar tiempo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde compartía sus pensamientos, angustias y alegrías. Como muchos adolescentes, vivía momentos de altibajos emocionales. En algunos tweets mencionaba sentirse triste y desanimada, mientras que otros indicaban pensamientos más graves como menciones no gratos. Su vida cotidiana no generaba grandes preocupaciones y su familia creía que todo estaba bajo control. Sin embargo, el día 8 de junio, en un show, había conocido a un muchacho de 17 años, del cual no se reveló su nombre y que llamaremos joven de aquí en adelante. Yasmín y el joven, al día siguiente, habían coordinado un encuentro. Según las investigaciones, el 9 de junio pasó un día normal en la vida de Yasmín, y como ella ya había coordinado verse con este joven, él sugirió que se encontrara en un lugar público. Pero luego le dijo a Yasmín que había olvidado su cartera en su casa, y le pidió que lo acompañara allí. Ella no quería, pero al final Yasmín aceptó sin imaginar el peligro. El joven vivía con su madre, quien ese día estaba ausente porque había ido a la iglesia, y aprovechándose de esto puso en práctica un plan cruel que ya había premeditado. Estando ya dentro de la casa, convenció a Yasmín de entrar al baño, y él le pidió que cerrara los ojos e imaginara un lugar donde pudieran estar juntos, para darle una sorpresa. Yasmín aceptó el juego, y él le dio un golpe por detrás conocido como mataleón, que es una toma en la que el agresor aprieta el cuello de la víctima e interrumpe la circulación de la sangre por la arteria carótida. Él había guardado un objeto cortopunzante en el baño. Yasmín intentó defenderse, lo hirió en la pierna, pero ella cayó al suelo inconsciente, dejándola sin signos vitales. Después este joven separó sus partes en el baño de la casa, con una frialdad inimaginable. Separó las extremidades del torso mientras esparció las demás en diferentes lugares de la ciudad para dificultar la investigación. Llegó a cargar partes dentro de una mochila y tomó un autobús para descartarlas en lugares alejados. Esa noche, cuando Yasmín no volvió a casa, sus padres comenzaron a preocuparse. Yasmín siempre avisaba si se iba a retrasar, por lo que su ausencia repentina generó alarma. Después de algunas horas de búsqueda, descubrieron que había salido con el joven y, por supuesto, fueron a la policía y transmitieron esta información. La policía detuvo al joven en su casa, le quitaron el celular en donde le pidieron su contraseña, la cual también llamó la atención de los policías. Era killer, palabra en inglés fuerte. Los investigadores dijeron que jamás se habían encontrado con tanta violencia, aún teniendo que lidiar con esto diariamente. Cuando fue interrogado, el joven inicialmente negó cualquier implicación y afirmó que Yasmín había tomado un autobús a la casa de ella después de reunirse con él.
Incluso llegó a publicar mensajes en redes sociales expresando preocupación por su desaparición, fingiendo solidaridad con la familia. Sin embargo, la investigación pronto reveló su participación en los hechos. Al ser presionado por la policía, el joven confesó lo que hizo sin dudar. Dijo que desvivió a Yasmín porque quería saber cómo se sentía hacerle eso a una persona. Su motivación, completamente desprovista de lógica o empatía, conmocionó no solo a los investigadores, sino a toda la sociedad. Detalló todo lo que hizo con una frialdad que demostró no sentir remordimiento, describiendo los actos como algo natural y banal. En su confesión llevó a los investigadores a los lugares donde había descartado los restos de Yasmín, reforzando la gravedad de su indiferencia. Más tarde, este joven también confesó que guardó el torso en su casa como una especie de trofeo. Durante todo el proceso se mantuvo calmado e indiferente, como si se tratara de una actividad rutinaria. También afirmó que el día siguiente de los hechos, el joven le contó todo a su novia, que también tenía 17 años, y del cual tampoco se reveló su nombre. La llevó a uno de los lugares donde había arrojado partes y le dijo que si no cooperaba le haría lo mismo. Su novia lo ayudó a descartar algunos restos en una laguna, pero más tarde ella afirmó haber actuado bajo amenaza. Aún así, la policía consideró su participación activa en los hechos y la trató como cómplice, aunque alegó miedo a su novio. Como un hecho relevante de acuerdo con las investigaciones, dado que Yasmín publicaba sus pensamientos en Twitter, allí ella escribió acerca de las dudas que le provocaba ir a la casa de este joven. Y cito: "Nunca he hablado con él personalmente y apenas sé dónde vive. Si llego a desaparecer, morir, ya saben". También publicó en la madrugada del 8 de junio, y cito nuevamente: "Pensando mejor, no sé si debería ir a su casa así de primera, jaja". Este texto contradice un poco de que se hayan conocido en un show, aunque se pudiese intuir que sí se conocieron personalmente, pero nunca hablaron. Lamentablemente, por ser menores de edad, ambos fueron juzgados de acuerdo con el Estatuto del Niño y del Adolescente ECA. El joven fue condenado a la pena máxima de 3 años, donde lo internaron en una institución socioeducativa, en la Fundación Casa, una institución para menores infractores, lo que generó indignación en la población debido a la brutalidad de los hechos. Su novia también recibió una pena en donde también la internaron por su complicidad. Sin embargo, el joven, al cumplir su pena, una evaluación del Instituto de Medicina Social y de Criminología de Sao Paulo reveló que el joven, ya de 20 años, presentaba un trastorno de personalidad que lo hacía altamente peligroso, lo que imposibilitaba su reintegración a la sociedad. Como resultado, en el año 2022 fue trasladado a una clínica psiquiátrica con medidas de seguridad, gestionada por la Secretaría de la Administración Penitenciaria. A pesar de los intentos de la Defensoría Pública por revertir esta decisión, argumentando la falta de un psicodiagnóstico completo, el tribunal determinó que su internación era necesaria para proteger tanto a la comunidad como al propio joven. Hasta el día de hoy permanece en esta clínica, donde recibe tratamiento especializado para abordar su condición. Y bueno amigos, así llegamos a la historia del día de hoy. Un hecho muy triste y lamentable como los tantos que hemos compartido. La historia de Yasmín es dolorosa y chocante, pero también nos enseña lecciones valiosas sobre seguridad, confianza y los peligros que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Es un relato que combina la inocencia de una adolescente con el lado más oscuro de la humanidad y provoca reflexiones importantes sobre la necesidad de educación emocional, el monitoreo de las redes sociales y la creación de espacios de confianza en las familias para que los jóvenes puedan compartir sus preocupaciones sin miedo al juicio. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si disfrutaron del contenido y les pareció informativo, no olviden darle me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias, además de que me estarían apoyando. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.